Alcance Televisión presenta al pastor y maestro José Luis de la Torre con el segmento especial de La Academia, una aventura en aprendizaje. Acompáñenos en el estudio de hoy. Saque su pluma, cuaderno y Biblia y aprendamos a través de La Academia. Y ahora les dejamos en compañía del pastor José Luis de la Torre para la enseñanza de hoy. Pues aquí estamos ya para la continuación de la Academia y el primer tema, el tema número 1, vamos a estar aprendiendo acerca de Dios, nuestro Padre Celestial. Fíjese que si tomamos el libro sagrado, la Biblia, la palabra de Dios, lo primero que vamos a encontrar en Génesis, primer libro, capítulo 1, verso 1, son las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se nos habla de un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios creador. ¿Qué tan grande es el universo? No se le encuentra todavía el fin del universo. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cielos son 3 cielos. El primer cielo es donde habitan, donde hay oxígeno y las aves vuelan. El primer cielo. Segundo cielo es cuando salimos ya de esta atmósfera y ya no hay gravedad. Donde las aves no pueden habitar, no hay oxígeno, es el segundo cielo. Tercer cielo es donde están los planetas, segundo cielo también. Tercer cielo es donde está la presencia de Dios, el trono de Dios, la gloria de Dios. El tercer cielo, un lugar espiritual. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué Dios tan grande, tan glorioso, tan majestuoso. Un Dios creador, y cabe hacer la pregunta o las preguntas, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo creer en Él si yo no lo puedo ver? Porque mucha gente es sincera, dice: yo quiero creer en Dios, pero yo no sé, ¿cómo puedo creer en un Dios creador si a Él no lo estoy viendo? Ahí es donde entra un elemento que se llama fe, digan todos fe. Ahí es donde entra la fe, creer algo que no hemos visto. A eso se le llama fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así lo dice claramente, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí lo dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Luego dice el verso, un poco antes, dice el verso, no es el 6, por equivocación dice 6, pero no es el verso 6, y vamos a aclararlo bien rapidito. Hebreos capítulo, y ese error mío, disculpen, son clases que traen mucho. Hebreos, creo que es verso 2, si no me equivoco. Hebreos capítulo 11, y les voy a decir, ¿verdad? Capítulo 11, verso, no es el 2, el verso 3, dice el verso 3, Hebreos capítulo 11, verso 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Ve, yo había puesto Hebreos 11.6, gracias aquí a nuestro técnico, lo corrigió ya. Hebreos 11.3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. O sea, lo creemos por la fe. No estuvimos allí cuando se creó, pero lo creemos por la palabra de Dios, que Dios por su palabra constituyó o hizo el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, para poder creer en un Dios grande, poderoso, majestuoso, creador, se necesita tener fe. No estuvimos ahí en la creación, pero creemos. ¿Por qué? Porque vemos su obra majestuosa, y el libro sagrado nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues vamos a aprender acerca de Dios. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios en este tema de Dios? Bueno, vamos a aprender, y les quiero compartir, de que Dios siempre fue y siempre será. O sea, Dios no tuvo principio, no tuvo fin.
¿Cómo lo sé esto? ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo enseña. Dice el Salmo 90, verso 1 de la siguiente manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. O sea, antes de eso, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Oiga, qué tremendo está esto. Antes de que Dios dijera, o que la Biblia dijera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya Él es Dios. Desde antes Él ya es Dios. Entonces, por la fe creemos en Dios y creemos lo que dice la Biblia, que Él siempre fue y siempre será. Nadie se iguala a Dios. Otra cosa que aprendemos acerca de Dios, que Él existe en tres personas: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo forman la divinidad. Claro está Dios el Padre, pero la divinidad es formada por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice de esta manera, primera carta de Juan, capítulo 5 y verso número 7: porque son tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, vea usted que está con mayúscula; el Verbo está con mayúscula; y el Espíritu Santo está con mayúscula. Y estos tres son uno. Entonces creemos nosotros en la divinidad, creemos obviamente en Dios el Padre, un Dios creador. Pero si nos vamos al libro del Génesis, que ahorita no lo vamos a hacer, en la creación Dios, el creador, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Él hablaba con alguien, pues porque en Dios, en la divinidad, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que eso lo vamos a aprender más adelante. No es una nueva doctrina, no es una herejía. La Biblia lo enseña y está muy claro, y si la Biblia lo enseña, nosotros lo creemos. ¿Qué más podemos aprender acerca de Dios? No solo que Él es eterno, que no tuvo principio y fin, Él es incomparable. No se puede comparar nuestro Padre Celestial. Dice Miqueas capítulo 7, verso 18, que Dios como tú, dice, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces encontramos que Dios es incomparable. Dice aquí este profeta: ¿qué Dios como tú? Mientras que por ahí hay dioses con D minúscula en Asia, en muchos países del tercer mundo, que traen a la gente como esclavos, se mutilan, se matan, piden sacrificios humanos. Perdón. Pero nuestro Dios, ¿quién como Él, que se deleita en hacer misericordia y en perdonar? Ese es el Dios que te presentamos, que quiere ser tu Padre Celestial. ¿Qué más aprendemos acerca de Dios? Él es inmutable, o sea, Él no cambia, Él es igual. Dice Malaquías capítulo 3 y verso 6: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué lo dice así? Porque los hijos de Jacob habían pecado y Dios podía haberlos azotado, pero como Dios se deleita en misericordia, dice: yo no cambio, por eso no han sido consumidos. Lo mismo lo dice para las personas de Agua Prieta: yo soy un Dios bueno que no cambio, por eso no han sido consumidos todavía. ¿Cómo no caminar con este Dios? ¿Cómo no creer en este Dios? ¿Qué más aprendemos de nuestro Dios grandioso y poderoso? Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que Él está donde quiera. Él ve todas las cosas. Así lo dice el Salmo 139, versos 7 en adelante. Espero que esté tomando nota de todo esto en la academia. Dice de esta manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Subiré a los cielos? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el sol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, o sea, me van a esconder de Dios, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandecerá como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que
No podemos escondernos de Dios. Si alguien dice, es que yo ando en pecado y nadie se da cuenta, es muy oculto mi pecado, nadie. Sí hay una persona que se da cuenta, es Dios. Así que ya hay que cortarle al pecado, hay que arrepentirnos porque Él es misericordioso, pero tenemos que arrepentirnos. ¿Qué más aprendemos de Dios? Él es omnisciente, en otras palabras, todo lo sabe Él de ti, todo lo sabe Él de mí. En el Salmo 139, verso 1, precisamente así lo dice también. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos. ¿Qué cosa? Te son conocidos. Así que vea todas las características de nuestro Padre Celestial. ¿Qué más aprendemos acerca de Dios? Apúntele ahí. Él es omnipotente. ¿Sabes qué quiere decir omnipotente? Es todopoderoso. ¿Podrá el diablo tener poder? ¿Podrá la enfermedad tener poder? ¿Podrá el narcotráfico tener poder? ¿Podrán imperios tener poder? Pero nada de esos poderes, ninguno se compara al poder que tiene Dios. Y alguien dirá, ¿y si Dios es tan poderoso, por qué Él permite entonces tantas cosas malas con poder como la bomba nuclear? Él lo permite porque Él respeta el libre albedrío de las personas. Él nos da a escoger entre la vida y la muerte. Y Él dice, escoge la vida, pero el hombre escoge la muerte muchas veces. Dios en su palabra dice, no matarás. Lo dice, no matarás. Son órdenes de Dios. El hombre no le quiere hacer caso. Viene un juicio. Viene una recompensa horrible para las personas que andan en desobediencia y que están haciendo la vida difícil para personas que queremos la paz, a menos que esas personas sinceramente se arrepientan y se rindan a su Hijo Jesucristo. Pero Dios es omnipotente y prueba de ellos, estamos en una gran tierra. ¿Quién la creó? El Dios omnipotente. Un universo, ¿quién lo creó? El Dios omnipotente. Dice el libro de Jeremías capítulo 32 verso 17. Este es Jeremías hablando, dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías lo dijo, pero ahora vea lo que Dios le contesta en el verso 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces encontramos ahí, ve que Dios dice, nada es difícil para mí. Otra cosa, Dios es amor. Bien rápido, quiero que usted apunte ahí, Dios es amor. Y si ahorita Dios no puede totalmente tener toda la humanidad en amor, por lo menos ya manifestó ese amor a través de cada día que nos da oxígeno, nos da los pajaritos que vuelen, nos da la vida, nos da una tierra, nos da ojos, manos, nos da vida, cuerpo, etcétera. Dios es amor y manifiesta su amor. No puede conseguir que la gente muchas veces se ame. Es un mundo donde las cosas van de mal en peor, pero no representa eso a Dios, porque la Biblia nos dice que Dios es amor. Primera carta de Juan capítulo 4 verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y sabes que la manifestación más grande del amor de Dios la demostró a través de Jesucristo, cuando lo manda a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Allí Dios manifestó su amor para con nosotros. Hay que corresponderle y hay que vivir en amor. Y si alguien dice, pero yo no tengo amor, entonces necesitas conocer a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Necesitas rendirle tu vida. Pero yo no veo a Dios. Que entre la fe. La fe es, yo voy a creer aunque no lo veo. Y vas a ver el resultado del amor de Dios, porque Él te va a cambiar a ti. ¿Qué más aprendemos de Dios? ¿Qué otra característica, cualidad hermosa tenemos de Dios? Dios es misericordioso. Oiga, apúntelo. Dios es misericordioso. Qué bonito conocer este Dios bíblico. Dice el Salmo 103 y verso 8 de la siguiente manera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, mucha gente ha tomado o abusado de la misericordia de Dios.
Dice, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es misericordioso, pero hay gente que ha abusado de esa misericordia y han hecho lo malo. Dice Jesucristo, nuestro Salvador, que Dios es bueno, que Él hace que el sol salga sobre buenos y malos, que la lluvia caiga sobre justos e injustos. No porque Él quiere que el malo siga malo o el injusto siga de injusto, no, para que a ver si así se arrepienten y diga el malo, oye, qué mal está esto, soy malo y aún así Dios hizo que saliera el sol sobre mí. Ay, soy injusto, qué tremendo está esto, y Dios hace que llueva sobre mí y soy injusto, para ver si así se arrepiente la gente. Pero hay gente que más que arrepentirse se pone peor todavía, y más crimen, más maldad, más secuestros, más de lo peor de todo. Las cosas van de mal en peor. Por eso la Biblia nos dice que Dios no va a ser juzgado, Dios no va a ser, no puede ser burlado. Así lo dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, y viene un juicio para los que no se arrepienten. Así que hay que tener cuidado con la misericordia de Dios y arrepentirnos y dejar lo malo, porque también la Biblia nos enseña que Dios es un fuego consumidor. Cuidado, mis amados estudiantes y personas que ven este programa, Dios no es un juego, no es un títere. Dios es un fuego también consumidor, que puede traer juicio cuando la persona juega con la misericordia de Él, con el amor de Él, cuando la persona no se arrepiente. Dice en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que hay que tener cuidado. Dios es fuego consumidor, y si ahorita sobre muchas personas no ha traído ese fuego consumidor, es porque Dios es, aquí está otra característica, paciente. Apúntelo ahí, Dios es paciente. Segunda carta de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, amados estudiantes de la academia, el tema de Dios es mucho más largo. Hay mucho más que podemos hablar y aprender acerca de Dios, pero lo he limitado a esto, que es mucho, bastante tal vez por ahorita. Y usted, espero, tenga todo esto y tome muy en cuenta de que hay un Dios, creador del universo. Él es amor, misericordioso, paciente. Él es un Dios que nos ama a nosotros y está esperando que nos arrepintamos, porque también va a llegar el día cuando Él va a tener que ejecutar un juicio, porque también la Biblia dice que Él es un fuego consumidor. No juguemos con la paciencia de Dios o con el amor de Dios, sino que respetemos a Dios y vivamos conforme su voluntad, que es buena. Su voluntad no es que andemos matando, secuestrando, adulterando, robando, etcétera. Dios es bueno y quiere que nosotros seamos como Él. Señor, bendice a estas personas que están en la academia para poder ser imitadores de Dios. Ahora vamos a entrar al segundo tema, ¿ok? El tema número 2 viene siendo Jesucristo. Vamos a aprender ahora. Ya vimos acerca del Padre Celestial, la primera persona en la divinidad. Ahora vamos a aprender acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que te voy a enseñar en esta academia? Pues la verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que también Jesucristo es Dios Hijo. Las dos cosas. Jesucristo es Hijo de Dios, pero es Dios Hijo. Hebreos capítulo 1 verso 8, Dios habla y dice de esta manera. Es Dios el Padre, habla de Jesucristo y dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces encontramos que Dios mismo, el Padre mismo, mientras que hay religiones que a Jesús no lo aceptan como Dios, y aún en el cristianismo, pero Hebreos capítulo 1, como lo acabamos de ver ahorita, verso 8, nos dice que Dios mismo dice, del Hijo, tu trono, oh Dios, y con D
mayúscula. Entonces, si Dios, el Padre, dice que el Hijo es Dios, ¿quiénes somos nosotros para subajarlo y decir que no, que el Hijo no es Dios? De ninguna manera, porque la Biblia sí lo enseña. Ahora, hay muchas religiones en este mundo, y la mayoría de la gente, todos estamos conscientes y de acuerdo de que Jesús vino hace 2000 años, un poquito más, porque el calendario se dividió y ahora vivimos en la era de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no hay ningún problema en eso. Aún las religiones orientales creen que Jesucristo vino hace un poquito más de 2000 años, pero sin embargo, muchas religiones orientales ven a Jesús solamente como un buen hombre. Lo ven como un tremendo maestro, lo ven como un profeta de Dios. Y yo quiero decirles a ustedes, Jesucristo es más que un buen hombre. Jesucristo es más que un maestro o un buen maestro. Él es más que un profeta. Él es único. Él es único. Él es el Hijo unigénito de Dios. Él es Dios en la carne. Y Jesús es Dios, segunda persona de la Trinidad. Aquí es donde ya choca la situación, porque aún hay religiones en el cristianismo que no están de acuerdo con esto. Pero no se trata de que estemos de acuerdo con lo que yo diga, sino que es lo que la Biblia dice. La Biblia manda. Y si la Biblia lo dice, usted y yo lo tenemos que creer. Y la academia se trata de esto. Y mucha gente se tiene que reprogramar en la academia, porque a usted tal vez le enseñaron una cosa: Jesús no es Dios, Él no es divino, no hay Trinidad, yo no sé. Pero en esta academia yo lo que le enseño es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, Él es, según la Biblia, la segunda persona en la divinidad, en la deidad, Dios Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios Hijo, Dios encarnado. Juan capítulo 1, verso 1, nos dice de esta manera, fíjese nomás: en el principio era el verbo. Apúntelo usted, está con B mayúscula, en su Biblia así lo va a decir, a menos que tenga una Biblia de los Testigos de Jehová. Ellos ya le cambiaron porque ellos la imprimen, por eso tenga cuidado, esa Biblia no la use. Pero cualquier Biblia dice: en el principio era el verbo, o sea, está hablando de Jesús con B mayúscula, y el verbo era con Dios, y Jesús estaba con el Padre, en otras palabras, y el verbo era ¿qué? Era Dios, mis amados hermanos. Entonces encontramos que Jesucristo era en el principio, y Él estaba con el Padre, y Él era Dios. O sea, no que Dios Padre no existe, no, Jesús es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y el verbo era Dios. Y lo dice más adelantito en el verso 14, Juan capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo, hablando de Jesús, B mayúscula, fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, fue hecho carne en la Navidad, cuando recordamos la Navidad, y habitó entre nosotros, y entre paréntesis dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Existe un Padre y un unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces encontramos que Jesucristo es la segunda persona en la deidad. Es más que un profeta, más que un maestro, más que una buena persona. Él es Dios, Dios en carne, Dios Hijo. E incluso dice en el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 23, cuando Él iba a nacer, así dijo el ángel: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué es? Dios con nosotros. Yo unos días atrás tuve una plática con una persona de la religión Testigo de Jehová, y le dije: oiga, ¿ustedes adoran a Jesús? No quiero que otra persona me lo diga, me gustaría que ustedes me lo respondan. Por eso yo le pregunto a ustedes: ¿Testigos de Jehová adoran a Jesús? Y para decirme pues de que no, en otra palabra me dijo él: es que solo a Dios se debe de adorar. Sí, le dije, pero la Biblia dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Jesús es Dios, y sí, la Biblia lo enseña que solo a Dios debemos de adorar, pero Jesús es Dios, el Padre es Dios,
el Espíritu Santo es Dios. Entonces, la Biblia así lo enseña. En Juan capítulo 20, verso 28, encontramos, fíjese algo tremendo lo que dijo Tomás cuando él no creía en Jesús, que había resucitado, y Jesús se le presenta, se hinca y dice de esta manera Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, con D mayúscula, y Dios mío. Y quiero decirte algo, Jesús no lo reprendió y no le dijo: hey, no me digas Dios, solamente el Padre es Dios. Jesús no lo reprendió, más bien le dijo: bienaventurado porque has creído. Dice: me viste y creíste, pero más bienaventurados son los que sin ver han creído en Él. Entonces yo no he visto a Jesús, pero yo he creído en Él, porque por fe he creído en el Padre, por fe en el Hijo, por fe, porque la Biblia me habla del Hijo, me habla del Padre, y yo lo creo y veo su manifestación, veo el producto de creer en Él, un cambio que Él me ha dado, y no nomás a mí, a cuánta otra gente. Jesús es mencionado varias veces en la Biblia, el libro sagrado, como Dios. O sea, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego encontramos aquí que Tomás dice: mi Señor y mi Dios. Luego, si nos vamos al libro de Tito, capítulo 2 y verso 13, verás qué tremendo dice. Apúntelo por ahí, tal vez no puede encontrarlo bien rápido, pero si lo puede hacer, hágalo, si no, luego lo busca. Tito capítulo 2 verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Gran Dios con D mayúscula y Salvador con S mayúscula. Jesucristo. Y hay gente que dice: no, es que esta doctrina no es ni bíblica de que Jesús sea Dios, es algo que no se conocía. ¿Cómo que no se conocía? Te lo estoy leyendo. Luego también segunda carta de Pedro. Pedro dijo prácticamente lo mismo. En su segunda carta, en el capítulo 1, verso 1, dice Pedro de esta manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis, o sea, está saludando, está dirigiendo la carta a los que habéis, a los que han alcanzado, en otras palabras, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ah, caray, ¿cómo dice ahí? Han alcanzado por la justicia de nuestro ¿qué? Dios y ¿qué? Y Salvador Jesucristo. ¿Ves? La Biblia no le rodea, no le saca la vuelta, abiertamente, no a escondidas, menciona a Jesús como Dios, con el título de Dios con D mayúscula. Oiga, qué tremendo está esto. Y luego Dios mismo, ¿qué dice acerca de Jesucristo? Dios mismo dice en Hebreos capítulo 1 verso 8, que ya lo vimos hace ratito, dice Dios: más del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es tu reino. Tu trono, oh Dios, del Hijo dice eso. Tu trono, oh Dios. Incluso desde el Antiguo Testamento, los profetas ya se referían al Mesías, que viene siendo Jesús, como Dios, con D mayúscula. Cuando el profeta Isaías habló acerca de el nacimiento de Jesús, dijo de esta manera en el capítulo 9 verso 6, es una profecía que se escribió antes de que naciera Jesús: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ahora vea usted lo que dice enseguida: y se llamará su nombre admirable, mayúsculas, consejero, Dios fuerte, mayúscula. ¿No lo vieron como una herejía? Y hoy sí, hoy es una herejía llamar a Jesús Dios. No, aquí está un profeta, y la gente hoy no es ni profeta. Y aquí está un profeta mayor, Isaías, le llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Iba a tener la esencia del Padre, porque Él dijo: que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos, o sea, es la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada quien tiene la esencia, pero el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Padre eterno, y lo dice: príncipe de paz. Ahora, ¿cómo Dios? Yo le preguntaba a estas personas testigos de Jehová: ¿adoran a Jesús? Para decirme que no. O sea, me dijo que no lo adoraban,
Porque Jesús mismo dijo al Señor tu Dios, le dijo al diablo, adorarás, solamente a Él servirás. Sí, le dije, pero Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Claro, a Dios solamente vamos a adorar, pero en esa divinidad está Jesús. Pero ellos no adoran a Jesús. Qué lástima, ¿verdad? Porque Jesús es Dios. Lo acabamos de ver en varias porciones. Y Jesús, vamos a ver a continuación, fue adorado cuando Él estuvo aquí en la tierra. Jesús es adorado. En Mateo capítulo 2, verso 1, en su nacimiento, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y qué cosa? ¿Venimos a qué? A adorarle, no a rendirle homenaje, como dice la Biblia de los testigos de Jehová, que ya le cambiaron, le quitaron adorarle, porque ellos la imprimen y le pusieron a rendirle homenaje como si fuera un pedazo de tela, porque a la bandera se le rinde homenaje. A Jesús no se le rinde homenaje, señores y señoras. A Jesús se le adora porque Él es divino, porque Él es Dios. No vas a subajar a Jesús y verlo como una bandera, como un trapo, como un pedazo de tela, y vas a rendirle homenaje. No, Señor. Jesús no es una bandera o un pedazo de tela. Jesús es Dios, Dios Hijo, Dios encarnado, Dios con nosotros, gran Dios y Salvador. Segunda persona en la divinidad, y vinieron a adorarle. Lamentablemente esas Biblias de estas personas no dicen así, le cambiaron porque ellos imprimen su propia Biblia, y dice Apocalipsis: ay del que le quite, porque su nombre va a ser quitado del libro de la vida. Ay, así que hay que tener mucho cuidado. Luego más adelantito dice ahí en el verso 11, dice acerca de los magos: cuando encuentran a Jesús y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué cosa? ¿Qué hicieron? Lo adoraron, no le rindieron homenaje, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero no solamente ahí dice que Jesús fue adorado. En el Evangelio de San Mateo capítulo 14, verso 33, cuando hay una gran tormenta, los apóstoles tienen miedo, Jesús va a ellos caminando a las 3 de la mañana, caminando hacia ellos, y se asustan, y Pedro dice: Señor, si eres tú, haz que yo venga a ti. Y Jesús le dice: ven, y Pedro va caminando en el agua hasta que ve los vientos y tiene miedo y se hunde, y Jesús lo salva, y entra en la barca con ellos, y pum, se detiene la tormenta. Y dice la Biblia de esta manera: entonces, en Mateo capítulo 14, verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios, con H mayúscula, o sea, divinidad. Lo adoraron cuando ven lo que Él hace, cómo detiene la tormenta, cómo camina sobre el agua. Jesús no los reprende y le dice: a mí no me deben de adorar, no están muy mal. No, porque Él es digno de la adoración, no se te olvide. Continuamos en la resurrección, Mateo capítulo 28, verso 9. Cuando van las mujeres a adorar a Jesús, a buscarlo, porque a ver si estaba ahí, y había resucitado. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús no la reprende por eso. Y luego más adelantito Jesús aparece a sus discípulos, les da la gran comisión, pero algunos de ellos dudan. Dice el verso 16, capítulo 28, verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Así que Jesús es adorado y no los reprende porque lo están adorando. Luego en Lucas capítulo 24, verso 52, volvemos a encontrar otro pasaje donde Jesús es adorado. Es la continuidad de cuando ellos van a Jesús y algunos dudan. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran
gozo. Ahí menciona lo mismo. Jesús no los reprende porque lo están adorando, porque Él es digno de ser adorado. Juan capítulo 9, verso 38, cuando Jesús sana a ese ciego y dice, si yo supiera quién es Jesús, pues yo le adoraría. Le dijo Jesús, yo soy. Y dice en Juan capítulo 9, verso 38, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces él está adorando a Jesús. Hebreos capítulo 1, verso 6, y otra vez cuando introduce al primogénito, este es Dios hablando, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces Dios está diciendo que debemos adorar. Dios mismo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, y eso se ve, pues los ángeles le sirven, le adoran a Jesús, le adoraban antes de que viniera a la tierra. Y luego en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, donde encontramos a Dios el Padre en el trono y a Jesucristo de pie, que es el que toma el rollo, el pergamino, el libro del Padre, para abrirlo, para desatar los sellos, dice de esta manera, que había ahí, miren, el verso número 12, dice, había ahí ángeles que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que es el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que aquí encontramos como el Padre está en el trono, el Padre es el Padre, el Hijo está de pie, es el Cordero, es el Hijo, pero ahí dice al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí dicen ellos, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, y el poder por los siglos de los siglos. Así que tanto el Padre como el Hijo son Dios y son adorados. Algo más que aprendemos ya para cerrar esta clase acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sabes tú que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? La gente ha inventado muchos mediadores. Si tú necesitas algo y ve con este mediador, o un santo, un mediador, etcétera. No, la Biblia no. Si la Biblia enseñara eso, yo te lo enseño. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? En primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿quién es? Es Jesucristo, hombre. Y Dios en el Antiguo Testamento, porque aquí nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, o sea, está Dios, está el hombre en el planeta Tierra, y hay uno solo en medio. No es otra persona. Gracias a Dios por los santos. No es un santo. Es Jesucristo, un solo mediador. ¿Por qué no creemos la Biblia? ¿Por qué no practicamos la Biblia? Y tal vez tú tienes que reprogramarte, y si te enseñaron que había muchos mediadores, acepta lo que dice la Biblia. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y algo muy importante también, que Dios mismo nos ordena que tengamos en alta estima a Jesús. Si no, Dios se va a molestar y no queremos hacer enojar a Dios. Desde el Antiguo Testamento, en el Salmo número 2, son 150 salmos, en el segundo salmo, en el verso 11, Dios el Padre dice de esta manera, la Biblia dice de esta manera acerca de Dios el Padre: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él, o sea, en el Hijo, confían. Oiga, qué tremendo, cómo este salmo dice que honremos a Dios, pero que honremos al Hijo, si no el Padre se va a molestar, va a tener ira. Entonces el mismo Padre nos está enseñando que debemos de honrar al Hijo.
de tenerlo en alta estima. Bueno, en esta primera parte de la clase hemos aprendido 2 temas de la divinidad muy importantes. Alcance Televisión ha presentado al pastor y maestro José Luis de la Torre con el segmento de La Academia, una aventura en aprendizaje. Acompáñenos 3 veces al día en La Academia, a las 5 de la mañana, 12 del mediodía y 9 de la noche. No se pierda estos estudios que sin duda serán de bendición para sus vidas y aclararán muchas preguntas que usted tenga. Si usted desearía la serie completa de la Academia, que consiste de más de 50 temas doctrinales y de la vida diaria, la puede solicitar al 338-3278 o visitando su librería Agua Viva, ubicada en calle 18 y avenida 3. ¡Hasta la próxima!